Ani osete vila. Baujata Adonai Eloheinu melech haolam beshem Ado Yahshua Mashiach ledaber ruach hakodesh lo daber melidadam. Toda gava abacados, omen, beomen. Shebe bakashahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, de la Queguila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, jacoswell.net en inglés. Nuestra radio Sinjatora funciona las 24 horas, los 360 días del año hebreo. Los canales de YouTube, Shalom 132 en español y Jacoswell en inglés. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Me voy a pasar de este lado en la mesa. Bendito eres Yahweh Sebaot. Y permítanme prender aquí para ver mejor. El título del tema es Estados depresivos de los ancianos. Y quiero leer, este es un estudio que hice hace como 30 años, en la época de los 70s, inicio de los 80s. Y muchos como que a veces no me creen, dicen, ¿cómo? Un estudio desde hace 30 años. Entonces, estas son las hojas que un buen aj me hizo favor de pasar a unas hojas, no en limpio, sí un poquito en limpio, pero miren, comparen ustedes, estas son las hojas originales. Ya están hasta amarillas. No sé si se logra ver. Entonces, estos apuntes son muy viejos, ya son reliquias. Pero yo los quiero mucho, los apuntes, porque... Entonces, no quiero dejar, miren el color de las hojas. O sea, sí, cuando digo algo, pues voy a decir la verdad. Soy mesiánico y no tengo por qué decir mentiras. Entonces, ya las hojitas se pusieron amarillas. Bueno, ahora, no quiero dejar de señalar ningún punto, por eso lo voy a ir leyendo, tal cual como hice el tema, porque si yo doy una explicación así escueta, se me puede pasar algún dato importante. Entonces voy a ir leyendo lo que son los estados depresivos de los ancianos. Lo voy a leer tal cual. Y puse así, desde el principio de los tiempos, los ancianos han representado una parte muy singular en las sociedades humanas. Entonces siempre desde el principio de la creación, cuando el Eterno creó al hombre, Adán debía de haber sido siempre joven, pero por el pecado entonces vino la vejez, la muerte, etc. Después puse así, en épocas antiguas los ancianos eran considerados como un baluarte de la sabiduría y eran consultados por la población más joven para dar consejos en diferentes asuntos, o sea, en asuntos muy variados. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tomamos de la bendita Torah? Aquí está. En la bendita Torah dice que el pueblo acudía a los ancianos de Israel, porque en los ancianos está la sabiduría, la jochma, la sabiduría, porque los años, la experiencia, etcétera, todo de vivir tantos años o de ver tantas personas, eso va creando sabiduría. Después puse aquí en esos apuntes, el anciano era el jefe indiscutible de la familia y muchos pueblos eran gobernados por un consejo de personas de avanzada edad. Entonces, la idea es que ustedes vayan captando algunas cosas nada más y no después revisan el video y el audio. Ahora, esto significa que el anciano tenía un papel muy importante en el desarrollo de la vida comunitaria y normalmente el anciano tenía un gran prestigio. Eso se ha perdido. No del todo, pero sí se ha perdido en gran parte. Hasta mediados de este siglo, me estoy refiriendo al siglo pasado, no a este, hasta mediados del siglo XX, la imagen de los ancianos permaneció en una especie de pedestal, pero no obstante, a partir de las últimas décadas, y eso sí nos consta a todos,
esta imagen ha venido a menos. O sea, los ancianos han perdido el respeto, por así decirlo, se les ha perdido el respeto. Y los ancianos no solo han perdido relevancia ante la sociedad y ante sí mismos, sino que también desafortunadamente comienzan a ser considerados como una carga. Es decir, donde deberían encontrarse la sabiduría, que la hay, no en todos los ancianos desde luego, pero la hay, los jóvenes los ven como una carga. La mayoría de las veces los que los ven como una carga no son siquiera personas X o Z, sino los propios familiares, o sea, los familiares más cercanos. Y esto se debe en gran parte al ritmo vertiginoso, o sea, rápido, adoptado por el progreso en los años más recientes. Entonces, debido a que todo va evolucionando, la tecnología, la ciencia, etcétera, los ancianos parecen, pero no lo son, parecen obsoletos, pero no lo son. Nunca, como ahora, han surgido nuevos y más asombrosos adelantos tecnológicos. Y ahorita voy a explicar el por qué. Y entramos de nuevo, o más bien de una manera muy rápida, a mucho adelanto. Por ejemplo, a mí todavía me tocó platicar con ancianos, muchos de ellos ya murieron, lógico, que les tocó ver el principio de la aviación, el principio de la aviación. Y el principio también de la comunicación a larga distancia, porque eso no existía antes. El teléfono en muchas partes del mundo fue llegando ya con más precisión, así con un poquito más de tecnología, por así decirlo, aunque era muy primaria, muy ahora obsoleta, en la década de los 50. En la década de los 50. Y no se diga ahora los satélites. Entonces, lo que pasó con los ancianos es que nacieron en una época en que la radio ya funcionaba, y la radio, lo puse aquí, estaba en pañales, y me tocó también platicar con muchos ancianos donde los primeros automóviles causaban pánico en las calles. Esto es una realidad, porque en esta ciudad de Tehuacán, que es una ciudad relativamente pequeña, ha crecido en los últimos años. En la década de los 50 y 60, nada más había 4 carros en Tehuacán. Eran de gente pudiente, no había más carros, eran solamente 4 carros. Y uno de ellos era de un conocido de mis padres. Entonces, esos carros causaban pánico porque no eran vistos por acá, aparte que todavía ya en México, ya en el Distrito Federal había ya mucho más carro. Entonces todos esos cambios los vieron nuestros ancianos, muchos ya partieron, decía yo, ver esos cambios en un periodo relativamente pequeño, o sea, con mucha rapidez. Y hay más implementos ahora sofisticados, hasta llegar a las computadoras. Todavía a nosotros nos tocó ver las computadoras, esas gigantes que había, ahora ya todo es miniatura, o si las cámaras de filmación, la persona se tenía que poner una pila de este tamaño que pesaba como 5 kilos, cargando aquí tenía que tener la pila y aquí la cámara para poder filmar, y eso fue en la década de los 80s. Entonces los ancianos vieron de ese tiempo, vieron muchas cosas muy rápidas que sucedían y decían, ¿cómo es esto ahora? Ahora, todo eso dio inicio a una nueva era. No me estoy refiriendo a la New Age, sino como tal, no, sino a una etapa pues de la vida. Entonces todas las personas empezaron a ver a los ancianos como obsoletos, como decir, tú viejo no sabes manejar una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, a esto quiero llegar ahora, de repente los ancianos en esa época se sintieron que ya no tenían cabida en la sociedad. Es decir, se sintieron desplazados por los jóvenes que ahora manejan computadora. Porque antes todas las preguntas se las hacíamos a un anciano.
En el caso mío como maestro de medicina, aunque ya había algo de computación, pero muy poco. Para esto quiero hacer un paréntesis. El Pentágono tuvo ya internet desde 25 años antes de lanzarlo ya al público. Pero los ancianos se sintieron relegados por los jóvenes y por la tecnología. Entonces ellos decían, no tenemos cabida ya. A mí me tocó oír eso de muchos ancianos. Ahora, por todo esto, todo el cambio de automóviles, aviación, de esa época, lógico, el radio, etcétera, ahora las computadoras, los ancianos se empezaron a sentir solos. Pero eso no nada más es para la época de los 50, 60, 70, 80, 90, sino ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces los ancianos se empezaban a sentir solos. Shalom. Los ancianos se sienten solos, inútiles y desplazados por la tecnología y por los jóvenes que saben manejar esa tecnología. ¿En qué están metidos los familiares de los ancianos? Porque los ancianitos ya están en casa o en un asilo, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, sus familiares de esos ancianos estaban inmersos en una competencia, yo diría feroz, por ganarse el sustento de todos los días. Y por no nada más por el sustento de todos los días, sino por conservar una posición social. A mí me tocó oír eso, o hasta la fecha. Muchos me dicen, doctor, yo tengo miedo de perder la posición social que tengo, de no poderle brindar a mis hijos lo que ahora les ofrezco, porque es gente que no conoce al Eterno, pero nosotros conocemos al Abacadosh. Entonces ellos tienen miedo de perder una posición social y apenas les prestan atención a sus ancianitos. Los ancianos dejaron de ser importantes para ellos y esto se refleja en estados depresivos de los ancianos, que es el título del tema. ¿Qué hace un anciano para llamar la atención? Actúa infantilmente, o sea, son actitudes infantiloides para llamar la atención. Hacen caprichos, hacen berrinches como si fueran niños. Y estos ancianos van a estar recurriendo más a ideas infantiloides para llamar la atención de sus familiares. Muchos de ellos son como niños pequeños y generalmente tienen un problema para cada solución. Escuchen lo que acabo de decir. No tienen una solución para cada problema. Antes sí, los ancianos, como no había tecnología, etcétera, etcétera, y todo se guardaba acá, en la memoria, ahora el anciano no tiene una solución para cada problema, sino tiene un problema para cada solución. Y por eso, por un lado los familiares buscando el pan de todos los días, pero más que nada la codicia, y por otro lado el anciano con sus actitudes infantiloides, que no criticamos, vamos a ver el por qué caen en eso. Entonces es ello que tienen un problema para cada solución, no una solución para cada problema. Ahora, todos los que tratamos con un anciano o con varios ancianos nos hemos encontrado que de un tiempo para acá las cosas se ponen más difíciles con nuestros viejitos. Es decir, que la relación no mejora entre los familiares, entre los hijos o los nietos, etcétera, sino que las cosas se empeoran con los viejitos. Es un decir. Entonces, en realidad ellos no son así por molestarnos. Un anciano no se comporta así por molestar. Un anciano se comporta así para llamar la atención. Y existen razones fuertes y válidas, para sus estados casi permanentes de depresión, angustia, ansiedad e incluso cuadros de neurosis agudas. Voy a volver a repetir esta parte porque es importante. Entonces, debido a todo esto, existen razones fuertes y válidas para que estos estados sean permanentes en ellos. ¿Cuáles estados? La depresión, la angustia, la ansiedad, neurosis aguda, inclusive cuadros de psicosis.
del cual ya he platicado. Entonces tenemos una familia, tenemos ancianitos, etcétera, o un anciano o una anciana, y entonces la mejor forma siempre de resolver un problema o de resolver problemas es comprender las causas. Si no comprendemos las causas que están orillando a nuestros ancianitos, a nuestros viejitos a actuar así, no vamos a llegar a ningún lado. Todos los que están aquí tienen a sus abuelitas todavía, o sus abuelitos, o bien a sus propios papás, los que ya estamos más grandes, y lógico, nuestros papás son viejecitos ya. Entonces, si no se comprende las causas de por qué se está comportando hacia un anciano, puede acabar en una fatalidad. Entonces, el caso en sí de un anciano nos debe de ocupar. Debemos de comprender el ánimo que puede tener un anciano, y eso va a ser determinante para resolver sus conflictos, porque el anciano también tiene sus conflictos. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Un anciano antes fue joven, lógico, o un adulto mayor y podía ir al baño. Ahora tiene que usar pañal porque tiene incontinencia urinaria, tanto en hombres como en mujeres. Y eso crea un trauma muy, muy espantoso en un anciano. Entonces, hay que plantear como familia el derecho que todos tenemos de llevar una vida plena y feliz. Ahora, vamos a los puntos de por qué se deprime un anciano. ¿Por qué se deprimen los ancianitos? El número 1, la jubilación. La jubilación. Un anciano que ha trabajado a lo largo de, por ejemplo, 40 años como promedio, se ve de pronto sin hacer nada. Y su día antes, o sus días antes, estaban repletos de actividad. Y de repente, valga la redundancia, se encuentra con que está jubilado y entonces su día se le hace largo y vacío. Y antes estaba lleno de ocupación, iba de aquí para allá, etcétera, todo el tiempo trabajando. Entonces de repente se siente con un día largo, se ve un día largo y un día vacío y se siente inútil. Entonces, antes no le sobraba tiempo, ahora le sobra tiempo y le faltan cosas que hacer. Esto es muy importante. Si nosotros, o tú, por ejemplo, tienes un anciano en casa, lo importante es que tenga su día ocupado. Me salgo un poquito de contexto, pero va para lo mismo de los ancianos. Los ancianos invierten el sueño, duermen de día y están despiertos en la noche. Me llevan muchos ancianitos y me dicen: doctor, mi papá o mi mamá no puede dormir en la noche. ¿Duerme en el día? Sí, ese es el problema, tiene invertido el sueño. Porque como es un día largo y vacío y nadie le hace caso, entonces se sienta en un sillón y lo único, y si son goyim, sobre todo le van a poner una televisión enfrente para que esté viendo televisión y entonces se duerme el anciano. Pero lo que tenemos que hacer es que ese día no sea largo ni vacío para el anciano, que esté ocupado en varias cosas que hacer. Porque todavía, de hecho, si no hace cosas, el cerebro se atrofia. Ahora, la mayoría de los ancianos dicen: bueno, cumplí lo que me tocaba en la vida y ya no tengo otra cosa que hacer. Pero hay que sustituir, porque si no se le sustituye, él está jubilado y no se le sustituye con alguna actividad, entonces el anciano va a crear muchos problemas. Decía yo, va a tener un problema para cada solución, no una solución para cada problema. Otro punto que tiene que ver con la jubilación, la pensión. Es decir, trabajó para X o Z empresa o para una, en gobernación, o no sé cómo le llaman, algún empleo de gobierno, etcétera. Entonces le pagan una pensión mensual, pero esa pensión es insuficiente y eso lo deprime. Y no le va a ayudar mucho esa pensión ni para su propia seguridad en el interior. O sea, no me refiero a la seguridad que se ha asaltado y eso no, sino en no tener sus recursos propios. El anciano antes estaba
acostumbrado, antes de ser anciano estaba acostumbrado a ganar dinero, y todos estamos acostumbrados a ganar dinero y tenerlo en la cartera, en la mano, etc. Pero ahora el anciano ya no tiene eso. Y entonces la poca pensión que va a cobrar no le sirve prácticamente para nada, y eso es a lo que me refiero. Le da inseguridad porque no puede tener sus propios recursos, no tiene su propio dinero. Por otro lado, descubre que los precios ya no son los mismos de antes. Los precios han subido, y más con lo que vendrá. Pero vamos, entonces, si ahorró dinero durante tantos años, se han convertido en casi nada. Y eso crea depresión. O sea, todo lo que trabajó ya no sirve para nada. Entonces, la palabra es que para muchos ancianos la jubilación no es una bendición, sino una maldición. Por eso muchos ancianos retrasan su jubilación, porque dicen, yo no quiero jubilarme, quiero seguir trabajando. ¿Por qué? Porque a cualquiera le da confianza trabajar y obtener un dinero y disponer de ese dinero para lo que se le antoje. Es un decir, sí, dinero para gastar bien, pues. Ahora, llegó una época para nuestros ancianitos en que esta época se voltean hacia el pasado y ven que tuvieron muchos años de trabajo, que se esforzaron durante mucho tiempo y que los ahorros y todo, inclusive su vigor, ahorita voy a hablar de eso, se les esfuma en las manos. Entonces nosotros debemos de buscarles actividades recreativas. Nosotros como Kadoshim, guardadores de Torah, del Abacadosh, Yahweh Sebaot. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros ancianos que hagan algo, dedicarse a vivir, simplemente a vivir, pero no vivir por vivir, sino tienen que tener un sustituto de lo que antes hacían. Es decir, no dejarlos así de repente, ya estás jubilado y entonces el anciano no va a mover ni sus piernas, probablemente salga a caminar un poco, etc. Pero el problema de la jubilación, cuando una persona se jubila, se acaba. Generalmente todos los que estamos aquí y allá, amados, aquí hemos oído que una persona se jubila y se acaba, porque lo ve como una maldición. Ya va a depender de los hijos que le den dinero, y como se lo dan de mala gana, el anciano cae en depresión. Entonces el primer caso, o el primer punto más bien, porque se deprime un anciano, es por la jubilación. El punto número 2. Todo anciano tiene una sensación de tiempo perdido. Todo anciano tiene una sensación de tiempo perdido. Es bastante común escuchar de un anciano lo siguiente: ahora estoy viejo y pienso en todo el tiempo que perdí. Me la pasé trabajando y nunca tuve oportunidad de divertirme. Ese es el punto número 2, la sensación de tiempo perdido, pero como un inciso A. El tiempo que trabajó y no se divirtió. Además, en un inciso B aquí sería, no realicé ni la mitad de la meta que me había propuesto. O sea, no realicé ni siquiera la mitad de lo que me había propuesto. La mayoría de ancianos cuentan eso. Y entonces este punto número o inciso B crea más depresión. Entonces el anciano ve hacia atrás, dice, tanto tiempo perdido. Y 2, no logré ni siquiera la mitad de la meta que me había propuesto. El inciso C es cuando el anciano dice, y ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. La sensación de haber malgastado su vida o de haberse privado de sus cosas y actividades preferidas es una causa frecuente de depresión. Voy a volver a repetir esta parte, amados Sahim. Entonces, el inciso A de este segundo punto, la sensación de tiempo perdido, eso es,
Perdí mucho tiempo, solamente me dediqué a trabajar. El inciso B es: no realicé ni siquiera la mitad de lo que pude haber realizado. Y ese es un trauma que a muchos viejos ha llevado al suicidio, y hay que evitarlo. El inciso C aquí es la sensación de haber malgastado la vida y de haberse privado de las cosas que le gustaban. Estoy hablando en un plan sano, lógico, y de sus actividades preferidas. Entonces esto va a crear una depresión más, o la depresión agregada. Ahora, ellos ven hacia el pasado y dicen, como inciso D, no pude cristalizar los planes e ilusiones de mi juventud. No pude cristalizar los planes y las ilusiones de mi juventud. La gran mayoría de ancianitos piensa eso. Ahora, en este mismo segundo punto de la sensación de tiempo perdido, muchos de ellos anhelan tener la oportunidad de volver a vivir, y me lo expresan, al menos a mí como médico, o bien como Roe aquí en la oficina. Me dicen, yo quisiera volver a vivir. Si tan solo tuviera la oportunidad de volver a vivir, no desperdiciaría yo el tiempo, trabajaría, pero me divertiría, etcétera, y viviría de una manera diferente. Eso siempre me lo dicen. Entonces eso está hablando de una frustración bastante fuerte, y eso crea una depresión. Entonces, si analizamos, esto es con calma este punto, es una auténtica sensación de fracaso. El anciano se siente fracasado, no solo porque ya no puede hacer muchas cosas, como ganar su propio dinero, ir al baño, etcétera, sino el fracaso de toda su vida. Entonces, esta sensación de fracaso es bastante difícil de vencer, amado Sahim, sin el Eterno. Es bastante difícil de vencer. Y lo que hay que tratar de ahí con el anciano es que se acepte completamente. Lo que pasa es que el anciano es asimilado por la familia con la cual está viviendo. Entonces, un anciano tuvo 5 hijos, es un ejemplo. Y ahora está viviendo con este hijo, ya de ancianito. Y el anciano tiene que asimilarse a cómo viva esa familia. Y si no vive bien, imagínense entre los goyín. Pero ese problema también lo vemos entre los amados Sahim. Por eso estoy dando este tema, para que seamos conscientes todos de cómo debemos de tratar con nuestros ancianos, o cómo debemos de tratar a nuestros ancianos. Entonces el anciano, en este segundo punto de la sensación de tiempo perdido, hace un recuento, y lo que nosotros debemos de hacer, un consejo, es que el anciano recuerde los tiempos felices, no la frustración de que no pudo lograr sus metas de joven, ni siquiera la mitad, etcétera, de todos los puntos que vimos con los incisos anteriores. Entonces, nuestra función es que el anciano sonría, se ría, se goce de lo que pudo disfrutar en vida. Lógico, no recordando, esto tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque hay de todo, ¿no? Hay ancianos que han sido toda su vida pecadores, de pecados graves, entonces eso no causa ninguna gracia. Pero a lo que voy es que el anciano se sienta feliz de recordar momentos bonitos, y eso nos toca a los que ya tenemos una edad madura, y a ustedes como jóvenes, recordar o decirle, abuelito o abuelita, ¿de qué te acuerdas que te haya dado mucha risa, que hayas disfrutado? Bueno, entonces fue esto, fue el otro, etcétera, aquí y allá, etcétera. Te va a contar lo que hizo, porque una cosa importante, el anciano tiene buena memoria de lo anterior, de lo de hace muchos años. Y el problema empieza, yo decía en un tema, por ejemplo, el Alzheimer y demás, que no tiene memoria reciente. Si tú le preguntas a un anciano qué desayunó el día de hoy, probablemente no se acuerda. Si tú le preguntas qué hizo hace 65 años, se va a acordar con lujos de detalle.
Esto tiene una explicación muy sencilla. La corteza cerebral es la primera que se va desgastando. Y entonces la corteza cerebral, por así decirlo, eso es algo muy práctico. La corteza cerebral es lo que almacena la memoria reciente. Y más interiormente en el cerebro, por así decirlo, que eso tiene que ver con el alma, está la memoria de hace tiempo. Y como es la última que se afecta por la edad, por eso tienen memoria de cosas de hace 70, 80 años con muchos, los ancianos muy, muy grandes, lógico. Tercer punto de por qué los ancianos se deprimen. La inseguridad por la desventaja física. La inseguridad por la desventaja física. Ellos saben que no tienen la misma condición física que un joven. Entonces, aquí puse yo en estos apuntes, lejos quedaron los tiempos en que eran jóvenes y vigorosos, y ahora tienen arrugas, tienen canas y una multitud de padecimientos, o sea, enfermos de la presión, o tienen diabetes, o tienen un problema artrósico, se acabó la lubricación de las articulaciones para que se entienda bien. Y todo esto ya los hace sentirse que están en desventaja con los jóvenes. Y cuando un anciano no tiene a Yahshua en su corazón, lo primero que va a estar pensando es anhelar toda la fuerza física, sexual, etcétera, etcétera, que tenía cuando era joven. Entonces, todo esto, por ejemplo, el desgaste natural de sus cuerpos y los cambios hormonales que necesariamente ocurren con la edad, provocan una respuesta psicológica, por así decirlo, adversa. Entonces se ven arrugados, se ven con canas, se ven con mucho menos fuerza que cuando eran jóvenes o adultos mayores. El anciano ya no se siente tan fuerte, lógico, y extraña, y eso sí me gustaría que lo anotaran, con verdadera nostalgia. O sea, les da mucha tristeza esto. Extrañan esto ellos con una nostalgia muy terrible. O sea, extrañan ellos sus años de salud, extrañan sus años de juventud, extrañan sus años de fortaleza física, etcétera, etcétera. Y el anciano se va a tener que enfrentar día a día con una reducción importante de su misma fuerza. O sea, la fuerza física se va mermando. Se pierde altura porque la columna tiende a encorvarse debido a falta de calcio y por la misma degeneración de la columna vertebral. Las mujeres, por ejemplo, hablando de las mujercitas, por su parte, se ven a sí mismas como siempre temieron verse. O sea, una mujer lo que menos quiere verse es que sea vieja, que sea ya una... O sea, entonces el temor en la mujer es más que en el hombre. Entonces ellas se están viendo ante el espejo como ellas siempre temieron verse, pero ahora se ven así porque están viejecitas. ¿Cómo se ven? Con mucha belleza de menos, con mucha belleza de menos en su rostro, en su cuerpo, etcétera, y con muchas arrugas de más. Y eso les deprime, eso causa una depresión muy grave en las mujeres. Entonces, este proceso natural y desconcertante de envejecimiento vuelve a quien lo padece como una persona caprichosa, melancólica. Pero debemos de entender que el anciano está pasando por todo eso. Veamos los puntos anteriores. Ya no tiene la posibilidad de ganar dinero y guardárselo a la bolsa y disponer para esto es para los zapatos, esto es para esto es para el otro. Ahora le tienen que dar al anciano. Ya no tiene la suficiente fuerza. Está con un ánimo de depresión o un estado de depresión más bien que de ánimo, pero y sobre todo que no logró sus metas.
Eso es muy importante, que dicen, no pude lograr ni siquiera la mitad de lo que yo quería. Eso es muy importante que lo hayan anotado. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Al menos en estos puntos. Se debe de hablar con el anciano, que debe de aceptar que se ha hecho viejo, y reconocer esa fase de su vida y disfrutarla, al igual que todas las etapas de la vida que ya pasó. Entonces, esto tiene también su propio atractivo. ¿Por qué no? Porque ahora goza de libertad de otras cosas que antes era esclavo. Es un decir, por ejemplo, el trabajo. Ahora, hemos visto hasta ahorita la sensación de tiempo perdido, la jubilación antes, la inseguridad por desventaja física. Todo eso va deprimiendo a los ancianos. Pero hay algo que rebasa, amado Sajina Hayot, que rebasa todo lo que sea físico. O sea, estamos viendo estados depresivos en los ancianos, y esa es la pérdida de autoridad y respeto. Eso le afecta más a un anciano, la pérdida de autoridad y respeto, o prestigio inclusive. Y entonces yo escucho mucho a los ancianitos que dicen, fíjese doctor que antes la persona X o el empresario X o Z me decía esto, hace usted muy bien su trabajo, don fulano o doña fulanita, o señorita, o joven en aquel tiempo. Entonces todo eso les estimula. Nosotros sabemos que no debemos de caer en orgullo, pero vamos, ellos ya no tienen eso, ya perdieron autoridad, ya se les perdió el respeto, pero sobre todo perdieron prestigio, y eso le duele mucho a una persona, más que lo físico. Entonces, parte del progreso a que estamos sometidos implica el emplear a personas más jóvenes en diferentes actividades económicas. Entonces nadie quiere a los viejos, ni en la casa, ni en el trabajo. Y vamos a suponer que una persona no es suficientemente vieja, o sea, viejecito, que tenga ya 70, 80 años, pero desde los 45, 50 años, muchas personas ya no son bienvenidas en muchos trabajos. Las personas requieren o quieren personas de menos edad, pero la experiencia está en la edad que se va teniendo. Mientras más edad, más experiencia. Mientras más edad, más experiencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los jefes de familia, son adultos jóvenes en su mayoría, como decíamos anteriormente, y el papel de los ancianos en el ámbito económico y familiar ya se vio relegado, ya no sirve, según muchas personas, no sirves para la familia, no sirves para lo económico, etcétera. Entonces se ve relegado de todas las áreas en la vida, ¿por qué no decir? O sea, de muchas circunstancias en la vida. La familia no lo quiere, no lo acepta, y tampoco en lo económico no lo acepta nadie. Ahora, las personas activas en estos sectores han olvidado que existen los ancianos un valioso tesoro de conocimiento. Es decir, el anciano tiene mucho más conocimiento que cualquier joven, lógico, y mucha más sabiduría, ya lo hemos explicado. Entonces, la juventud desplaza a los ancianos y los considera inútiles e inclusive molestos, sin querer, digamos, ver que ellos pueden tener respuestas. Los ancianos tienen respuestas más válidas, más sabias que las que tiene un joven. Eso es indiscutible. Ahora, el hecho de que un anciano encuentre difícil manejar una computadora no significa que sea una persona ignorante. Voy a volver a repetir esto. El hecho de que un anciano encuentre difícil manejar una computadora no significa que sea una persona ignorante. Los conflictos humanos siguen y seguirán siendo los mismos todo el tiempo hasta que Yahshua venga, bendito es su nombre. Las relaciones interpersonales no se han modificado, sigue siendo lo mismo de hace miles de años.
Es ahí donde un anciano puede constituir una ayuda definitiva para la familia. Para eso, las personas jóvenes tienen que darle su lugar al anciano, para que el anciano no tome actitudes deprimidas, ni infantiloides, ni demás. Se le tienen que dar tareas al anciano en la casa, tiene que tener tareas que hacer el anciano. No tiene que estar nada más sentado en un sofá viendo televisión, y menos inmunda, o sea, donde se va a nutrir de pura basura. O sea, hay que darle cosas. Ahora, yo puse en estos apuntes, cualquier persona puede apretar un botón, oprimir un botón, pero no cualquiera ha vivido lo suficiente como para saber manejar los hilos delicados de la relación humana. Eso es muy diferente. Entonces, cualquiera puede aprender a manejar una computadora o aprender un botón, cualquiera. Pero la sabiduría está en los ancianos. Entonces, un anciano tiene la suficiente sabiduría para saber manejar muchas cosas más que los jóvenes. Por otra parte, las personas de edad avanzada, o sea, nuestros viejecitos, han acumulado durante muchos años una gran cantidad de conocimientos en una rama determinada, si fueron electricistas, si fueron mecánicos, etcétera, no sé. Entonces, hay que preguntarle a los ancianos. Hay que preguntarles por dos cosas, para saber y aparte para que ellos se mantengan ocupados. Si tú le preguntas a un anciano, oiga, ¿cómo se hace esto? El anciano se va a sentir útil, que no se sienta orgulloso, pero que se sienta útil. Y entonces nosotros nos vamos a beneficiar de la sabiduría de los que tienen mucho más edad que nosotros, los que ya tenemos una edad madura. Entonces, el anciano se deprime porque todo el tiempo, tanto los familiares como la sociedad, etcétera, mayoritariamente joven, provoca un desplazamiento en ellos. Y entonces, decía yo, este punto es muy importante. La autoridad y el prestigio que tenían antes ya no existe. Otra vez se sienten poco importantes y otra vez están con las manos vacías, no tienen nada que hacer. Este punto considerémoslo mucho, amados Sahim, para que los que tienen ancianitos en sus casas sepan cómo manejar la situación. Recuerda, este tema está siendo filmado y grabado para después tú saques apuntes. Pero si tú le preguntas a tu abuelito, a tu abuelita, si te vive, ¿qué es lo que le causó gracia en la vida? ¿Con qué se rió más? ¿Con qué se divirtió más? Van a contarte una serie de historias de muy variables. Yo platiqué mucho con mis abuelos, todos ya partieron, lógico. Y también como fui médico del asilo de ancianos, platicaba yo mucho con los viejecitos. O ellos quieren platicarte de sus cosas, entonces oigamos a los ancianos. El punto número siguiente es la sensación de abandono y soledad. La sensación de abandono y soledad crea un estado depresivo en el anciano. Esta sensación de abandono y soledad, no me estoy refiriendo a que han sido relegados, porque eso ya lo acabamos de ver en los puntos anteriores, sino los que enviudan, los que pierden su esposo o su esposa. Esa sensación de abandono y soledad entonces es especialmente aquellos que han enviudado o por alguna circunstancia se ven de repente solos, tienen que acudir, si tienen hijos, tienen que acudir con un hijo a vivir o una hija, o bien a un asilo de ancianos. Entonces esto los asusta, es muy importante ese término, eso los asusta. Recordemos que según la bendita Tanaj, según la palabra del Abacadosh, dos personas se vuelven una. Eso dice en Bereshit, Génesis 2:24. Entonces cuando muere el esposo o la esposa, queda prácticamente a la mitad la persona. Y esto les asusta, es algo muy terrible y los deprime. Ahora, ¿qué pasa entonces? Los hijos ya están casados, los hijos ya tienen su hogar propio, tienen sus ocupaciones y sus destinos propios,
Entonces cada día es más difícil ver al abuelito, a la abuelita, al papá o a la mamá, y solamente se les ve en ocasiones especiales. Por ejemplo, para los goyim, en las fiestas paganas, y para los mesiánicos, bueno, que es más difícil si los abuelitos no son convertidos a Yahshua. Eso es algo que platicaríamos algún día en otra ocasión. Ahora, cuando el anciano vive en la casa de alguno de los hijos, el anciano siempre se va a sentir un estorbo, siempre. Uno, por todas las situaciones anteriormente explicadas, o bien porque lo hacen sentir mal los familiares, que el hijo o la hija con la que está viviendo el anciano o la ancianita, sobre todo ya viudo o viuda. Yo conocí residencias donde, o sea, me refiero casas gigantescas, casi de una cuadra o de una manzana, no sé cómo le llaman en tu país, Amadoaj, Amadajot, donde viven los ancianitos o un ancianito con su hijo, con su hija, pero siguen siendo infelices. También conocí asilos de ancianos con todos los lujos posibles, como por ejemplo uno en Puebla, y a pesar de que tengan muy buena atención, se van a sentir solos los ancianos. Ahí obtienen un poquito de libertad, diría yo, para platicar, de consuelo, de bálsamo, porque conocen otros ancianitos y otras ancianitas. Pero las residencias, o sea, aunque sean residencias particulares o bien asilos de ancianos de caridad, por así decirlo, de asociaciones civiles y demás, no logran compensar lo que ellos tenían, lógico, cuando tenían a su pareja. Entonces, la idea es que los familiares estuvieran más pendientes de los ancianitos, y si no se puede así porque un anciano no tuvo hijos y demás, o sea, la persona tuvo hijos y es anciano, nosotros en un momento dado ayudar a esos ancianos. Entonces, cada uno podríamos ir pensando en tener nuestro propio asilo de ancianos para mesiánicos. ¿Por qué no? Es un decir, es un decir. Ahora, es muy importante para todos sentirnos queridos, amados, respetados, etc. Es muy importante para un anciano que se sienta querido y respetado por los seres que está amando, o sea, los seres que ama. También es importante que encuentre nuevas metas e intereses. Por ejemplo, muchas ancianitas aprenden a tejer o ya sabían tejer. Entonces, para ellas una meta es hacer 3 carpetas en un mes, que lo hagan. Tienen que tener metas, porque si no tienen metas, una persona se acaba. La terapia mejor para un anciano es la ocupacional, es decir, que esté ocupado el anciano, que no tenga un día largo y vacío, como mencionaba yo anteriormente, Amado Saguín, que tenga el afecto de sus familiares, etcétera, etcétera. Pasamos al punto siguiente: ¿por qué se deprime un anciano? Entonces, eso de enviudez es bastante fuerte. Culpabilidades. Las culpabilidades en los ancianos. Tú como joven no puedes. Ayer platicaba yo con una que es joven, me decía, Roe, por el tema que usted va a dar, no me imagino muchas cosas porque soy joven. Entonces, y ciertamente es así, pero cuando uno va avanzando en la edad, ya tiene una edad madura, comprende uno tanto al joven como al anciano. Ahora, la culpabilidad es uno de los sentimientos más frecuentes en los ancianos. Y es también uno de los más dañinos, así como la pérdida de prestigio. Y fíjense, no es físico, no estoy hablando de una cosa física. Por eso dije que la pérdida de prestigio, de respeto y demás, va más allá de algo físico. Puede el ancianito tener su pañal, pero si no tiene culpabilidad va a vivir feliz. Tiene su pañal, tiene que usar pañal por su incontinencia urinaria, pero si no tiene sentimiento de pérdida de prestigio no pasa nada. Pero tanto la pérdida de prestigio, la culpabilidad es algo del alma,
Entonces, este es algo de lo más dañino. Va a afectar principalmente en los que están entrando en una edad anciana. Ahora, sobre esto hay mucha polémica. ¿Cuál es la tercera edad? ¿Cuándo empieza la tercera edad? Etcétera. Hay diferentes, en diferentes países se maneja de una manera muy variable. Ahora, nosotros debemos de hablar con los ancianos que todos cometemos errores, porque es una característica humana que cometamos errores. Es una característica, vamos, un humano va a cometer errores, cometemos errores a cada momento. Pero el problema en el anciano es que los errores, o en el caso de pecados, hay que explicarle que eso ya no lo puede remediar. Si lo quiere remediar, si eso hay muchos audios en la página Gozo y Paz .mx, entonces no se puede remediar todo. Miren, yo veo mucho paciente que siempre fue campesino y llegan al consultorio y me dicen los hijos: doctor, fíjese, mi papá quiere seguir haciendo esto, al otro, pero ya está cansado, sus rodillas ya le duelen y demás. Le digo, ese trabajo para usted es muy pesado, pero usted podía hacer esto y esto y esto en su rancho, en su finca, no sé, en donde vive. O sea, la idea es que estén ocupados, porque si no la culpabilidad los va a alcanzar. Entonces, el principal punto en la culpabilidad es los daños causados a otras personas. Los daños causados a otras personas. Por ejemplo, no digo nombres, un hombre de 65 años o más que se atormenta siempre por no haber cuidado debidamente a su madre cuando estaba enferma. Entonces le viene el recuerdo, como ahora él ya está grande y tiene 65, 70 años, y él fue no muy bueno con su mamá, y su mamá murió, es un decir, por un descuido, por una falta de atención, eso lo va a estar arrastrando. Vi el caso de una mujer de 63 años, que no es muy grande, digamos, y sufre terriblemente por haberle heredado una deformación congénita a su hija. Esas cosas se ven diario, o al menos yo las veo diario. Entonces, están sufriendo porque heredaron sus hijos alguna enfermedad de ellos mismos. Otro anciano, por ejemplo, trata de remediar el haber abandonado a sus hijos en su juventud. Esto es muy frecuente. Por haber ido con otra mujer, abandonó a la esposa y entonces ahora tiene culpabilidad, si es que tiene algo de conciencia, desde luego, porque he visto casos de todo. He visto ancianos que dan suficiente cantidad de dinero a sus hijos con tal de comprarlos otra vez, por así decirlo, o que le den algo de cariño. Pero esto no sirve para nada. Ahora, el anciano con todo esto se va a sentir más inseguro porque tiene mucha culpabilidad. Entonces, aquí es donde entra la liberación demoníaca. Se trata de hacer liberación a nuestros ancianos de estas pequeñas cosas que son grandes cosas, y esa culpabilidad los está tribulando y los está acabando cada día. Entonces, hacerles comprender que no pueden vivir sujetos a los recuerdos malos. Y entonces, todo esto que yo les estoy compartiendo, aunque me dio por escribir muchas cosas antes y después llevarlos a la práctica, sé que dan resultado hablar así con nuestros ancianos. Entonces, que no estén sujetos a las cosas pasadas, a todos los, sean pecados, en el caso de nosotros como mesiánicos, que hagan liberación y que se arrepientan ante Yahshua, y o bien de cosas que no tienen importancia y que cometieron ellos como seres humanos. Paso al punto siguiente, y este es mucho más importante que todos, en las personas que no tienen una espiritualidad alta. Se llama
resarcimiento, resarcimiento, resarcimiento. Desgraciadamente, como la mayoría de la gente ancianita no es creyente en Yahshua y no tiene una madurez espiritual, tienen resarcimiento. Ahora, el resarcimiento es el anciano que considera que sus hijos deben pagarle todos los años que se sacrificó por ellos. Y es ahí donde entramos en problemas muy graves con un anciano. Entonces, el resarcimiento es que el anciano dice: tú como hijo me debes de pagar. No se lo dice directamente, pero se lo da a entender de una manera indirecta, lógico. Debes de pagarme todos los años en que estuve yo trabajando y me sacrifiqué por ti. Y eso es el colmo ya de algo grave ahí. Entonces, de este modo, el anciano o la anciana se transforman de viejecitos queridos en tiranos. En tiranos para sus propias familias, porque se hace un círculo vicioso de dependencia. Eso es muy común. Ahora, el resarcimiento, perdón, es decir, tú me vas a pagar todos los años que yo me sacrifiqué por ti, todos los años que yo trabajé por ti. Te enfermabas y yo me desvelaba, te enfermabas, te daba fiebre y yo estaba pendiente a las 2, 3 de la mañana. Eso no se lo tiene que contar, pero desgraciadamente las personas lo cuentan y eso se llama chantaje. Y entonces el hijo se siente obligado, se siente presionado, y es donde entran los espíritus malos en el anciano. No nada más la cuestión psicológica, por así decirlo, sino que se siente obligado a decir: sí, mi papá hizo esto, el otro, etcétera, etcétera. Y hay cosas muy desagradables. Entonces, esto se va a convertir en una dependencia que no les permite vivir en paz ni a los ancianos ni a los familiares. Esto de resarcimiento es muy común. Probablemente tú tengas experiencia, la mala experiencia tal vez con tu propia mamá, con tu propio papá o tus abuelitos. ¿Qué se debe de hacer en este caso? Entonces, es difícil tratar de vivir así con un anciano, con este pensamiento. Entonces, se le tiene que ministrar, sí, se le tiene que ministrar. Y tú que eres mesiánico tienes que atar todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Es ahí donde entra la administración, vale la redundancia, para que sean autosuficientes y demostrarle al anciano, por difícil que sea, que la manipulación solo lo va a conducir a más rechazo. Si tú me manipulas, abuelo, abuela, papá, mamá, te va a conducir a más rechazo de parte de mí, de parte de mi esposa, mi esposo, mis hijos, etc. Entonces, hay que parar estas cosas así en seco. Decirle al anciano: si tú vas a seguir con tu actitud, él no va a entender el término resarcimiento, de decir que yo te debo de pagar todos tus desvelos, solamente vas a acabar por aumentar el rechazo. Y te vas a convertir entonces ahora sí en una carga. No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, ¿verdad? Está bien. Entonces, ese resarcimiento, véanlo ustedes, amados Sajín, si tú lo tienes con tu papá, con tu mamá, con algún abuelito o abuelita, véanlo y trátenlo así y afronten la situación. Desde luego, tú eres mesiánico, a lo mejor ellos no, o a lo mejor ellos ya, pero no saben muchas cosas y tienen todo lo que ya platicamos anteriormente. Punto siguiente: cercanía a la muerte. Los jóvenes no piensan en morirse, un anciano sí. Los jóvenes no piensan en morirse porque ellos tienen una vida por delante. Bueno, pero el Eterno es el que tiene control de todo. Entonces, como número uno, hay que considerar que todos los que no son creyentes tienen miedo a morir. Y la muerte, algún día platicaremos sobre eso, pero la muerte es algo que acompaña desde el momento mismo que nacemos.
Entonces, no obstante, cuando los que ya tenemos una edad madura, o los viejecitos bien, cuando se es joven, ese hecho se parece difuso, lejano. Dice, ¿morirme yo? O sea, una persona joven no piensa en eso, pero un anciano sí lo piensa todos los días y a cada momento. Entonces, a medida que una persona va envejeciendo, la perspectiva se reduce, o sea, la perspectiva de vida. Entonces, la persona ve que la muerte se vuelve una realidad más o menos inmediata. Es decir, puede decir, ¿y si muero hoy en la noche? ¿Y si muero mañana? Etcétera. Es algo que un joven no piensa, porque no le toca pensarlo. Ahora, muchos ancianos no tienen miedo a la muerte, lo ven como una esperanza. Y estoy hablando de no creyentes en Yahshua. Bendito es su nombre. Porque sienten que se van a acabar sus sufrimientos, sus dolores, se le va a acabar el dolor de los huesos, no sé, una artritis, la falta de cartílago, etcétera, etcétera. Pero muchas otras personas sí tienen mucho miedo a morir. Entonces, en sí, sacando un porcentaje, ministrando muchos ancianos, quieren vivir, el anciano sí quiere seguir viviendo, a pesar de que sea Goy, que no conozca al Eterno, quieren seguir viviendo y saben que el tiempo se les está acabando. Solamente del Eterno depende. Entonces les preocupa, lo que les preocupa de la muerte no es en sí la muerte, sino el hecho de morir solos. No es tanto el hecho de morir, un tanto por ciento, digamos un 40%, es el hecho de, me voy a morir, doctor, pero el mayor porcentaje es el hecho del miedo de morir solos. Ahora, el temor a la muerte, se puede combatir todo lo demás, la falta de prestigio, la pérdida del prestigio, la pérdida del respeto, el hecho de que ya no pueda ir al baño solo, etcétera, o que tenga que usar pañal, todo lo que ya platicamos. Pero el temor a la muerte es algo que no se puede combatir, y menos en personas que no son creyentes. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Como la solución para todo lo demás, mantener ocupado al anciano. Mantener su pensamiento ocupado, porque esos pensamientos atemorizantes lo van a acabar, es un decir, lo van a acabar más rápido, es un decir. Solamente el Eterno sabe cuánta vida le va a dar a un anciano, ¿no? Ahora, poca gente, desgraciadamente, piensa a dónde va a ir. Pero eso sería otro tema sobre la muerte. O sea, la mayoría de la gente no sabe a dónde va a ir después de morir. Y esa es una cosa grave, pero eso como que entra en otro tema más bien. ¿Qué es lo que actualmente ve la gente que no conoce a Yahshua, bendito es su nombre, en la televisión? Prolifera. Yo lo digo porque voy a una consulta a domicilio y tienen la televisión prendida. Le tengo que decir, como muchas veces lo he platicado acá con ustedes, apague la televisión, voy a checarle la presión a su mamá. Pero, ¿qué es lo que prolifera? Películas de violencia. Entonces, el anciano piensa esto, porque yo interrogo a varios ancianitos. El anciano tiene miedo a un ataque, a una agresión. Ya no se puede defender como cuando era joven. No puede dar un salto en la calle o un brinco o correr. Entonces, el anciano se siente desprotegido ante un posible ataque, porque no puede correr como tú y yo todavía podemos correr, a pesar de los que ya tenemos edad madura. Pero un ancianito ya no puede, se tiene que apoyar muchas veces de un bastón. Y nosotros, al menos todos los amados Ajim, yo saludamos con mucho cariño y respeto a todos los amados Ajim aquí y allá que son ancianitos, y los bendecimos en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora,
Las películas solamente son una escuela de la delincuencia. Entonces, ¿por qué permitir que un anciano esté viendo todo eso? Se puede mejor, si no puede ya ver su Biblia, su Tanaj, en caso de creyentes, leerle la Biblia para que se entienda, leerle la Tanaj. La situación es esta: el anciano vivió, al menos la mayoría, en tiempos menos violentos. En tiempos menos violentos, claro, en el caso de México hubo la revolución y todo eso, pero ha habido más tiempo de paz que de guerra. Entonces, el tiempo que ellos vivieron anteriormente fue menos violento y más seguro. Menos violento y más seguro. Y ahora es más violento y más inseguro. ¿Por qué ponerles en la televisión algo que les va a alterar su sistema nervioso? O sea, sus nervios, para que se entienda. Entonces, las personas ancianas se vuelven más sensibles y ellos captan más todo eso. Porque ellos piensan en una película de acción o de ciencia ficción, si alguien es asaltado, el otro corre, etcétera, etcétera. Y entonces el anciano dice, ¿y yo qué hago? ¿Qué haría si me pasa eso? ¿Qué haría? No puedo correr. Tú y yo podemos correr, todavía los que tenemos una edad madura, pero los ancianitos ya no pueden correr, ya perdieron su fortaleza, etcétera, su agilidad. Entonces, todo esto les perturba día y noche, y nosotros no tenemos por qué ponerles más temor. Ahora, quiero llegar a una conclusión el día de hoy con este tema de estados depresivos en los ancianos. Tú ya tienes ahí el tema, va a ser subido en video y en audio. En video al canal de YouTube Shalom 132 y en audio a la página gozoypaz.mx. Algo que sí quisiera tomar en cuenta acá en este tema es que sí se puede evitar en mucho el deterioro cerebral de los ancianos, de lo que platicaba yo de la corteza y demás. Sí se puede evitar muchas cosas, amados Sahim, y prácticamente la gente a nivel general no hace nada. O sea, se acostumbran a tratar al anciano médicamente, que no le falte su antihipertensivo, que no le falte su antidiabético, si es diabético, lógico, que no le falte la medicina para las reumas o para algún dolor X o Z, pero lo cerebral se deja. Y entonces, lo que necesita el anciano es que tenga buena circulación en todo su cuerpo, especialmente el cerebro. Ya platicaba en otros temas médicos que las arterias se hacen estrechas, pongamos un ejemplo de una manguera para regar un jardín. Si la manguera es fina y es nueva, es flexible. Si la manguera está tostada por el sol, porque no, y además muy corriente, no aguantó mucho uso, la manguera se quiebra, se dobla. Eso es lo que pasa con las arterias que van hacia el cerebro. Las arterias se doblan, por así decirlo, y entonces no llega suficiente cantidad de sangre al cerebro, y eso va ocasionando una insuficiencia cerebral crónica, y eso va a acelerar otros problemas, como acentuar la pérdida de memoria. Empiezan con confusión, deterioro lógico de todas sus actividades. Entonces, pérdida de memoria, confusión y, ¿por qué no?, hasta un Alzheimer, que eso es otro tema, ya está grabado y filmado. Entonces, todo ese tipo de problemas sí lo podemos tratar en los ancianos, ayudando a que tengan mejor circulación, dándole sus vitaminas, dándole su calcio, vitamina C, el zinc que tanto hemos hablado como antioxidantes. Hay un tema sobre la oxidación, los antioxidantes, la oxidación en el canal de YouTube Shalom 132. Eso sí se puede evitar. Ahora, con una cosa quiero finalizar. Si un anciano tiene su cerebro con buena circulación, muchas de las cosas que vimos acá, a pesar de que son cosas físicas y o espirituales, como la culpabilidad, no se acentúan. Una persona que tiene mala circulación va a acabar con demencia, y eso se llama demencia senil. Y una cosa es la demencia senil
y otra cosa específicamente más el Alzheimer, que parece que estuviéramos hablando de lo mismo, pero no. Entonces, para que la persona tenga buena memoria, circulación buena, excelente. Este tema ya quedó filmado y ya quedó grabado, y en breve tú lo tendrás para que sepas cómo tratar mejor a tu papá, a tu mamá si son ancianitos, o a tus abuelitos, los que tienen sus abuelitos. Que el Eterno les bendiga grandemente, amados Agin, y si el Eterno así lo permite, valga la redundancia, nos veremos en Shabbat. Y vamos a ver un tema muy importante, la fe de los Goyim. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubraja Agin, Leitraot.